Ay, la ciática. A ver, se me escucha así mejor. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por asistir, por participar en este congreso. Gracias a Elías, a Emilio por emocionarse, a mí mismo, que estoy ahora también un poquito emocionado, ¿no? Y no es que me dé las gracias, digo que la emoción continúa. Y para mí es un pequeño, gran placer poder presentar tanto el trabajo de Mieke Val, que podréis disfrutar esta tarde en la sala de pósters, un site específic de Mieke Val, como a Jordi Colomer, con el cual me une pues, una relación de hace bastantes años, desde casi que mediados de los años 80, ¿no? Es una cosa como ya larga. Bien, primero me gustaría un poco marcar el perfil de Mieke Val. Sé que muchas y muchos de vosotros conocéis su trabajo, la naturaleza investigadora, tremendamente analítica y productora de sentido de Mieke Val, una teórica de la literatura, una historiadora del arte, semióloga, tremendamente competente y productiva en su campo, también una profesora de teoría de la literatura y directora del Instituto de Estudios Culturales de Ámsterdam. Además, videoartista y directora de cine. Es decir, estamos ante una persona que a lo largo de su carrera, más de 50 años de producción de conocimiento, pues ha tenido a bien participar de este congreso. Y además perfectamente encajada en lo que es el lema del congreso, el leitmotiv del congreso, Glocal, codificar, mediar, transformar y vivir. Asimismo, es lo que sucede con el trabajo de Jordi Colomer. Yo creo que cuando empezamos a elaborar el plan del tercer congreso y se empezó a pensar en qué personas podían aportar conocimiento, aportar investigación a este tercer congreso de ANIAF con el tema específico que queríamos tratar, aunque después tengamos disidencias y aunque este congreso sea un espacio abierto de ideas y de propuestas, había que buscar autores, había que buscar investigadores, había que buscar tensores de sentido que aportasen desde su experiencia práctica y teórica elementos de análisis, aportaciones muy concretas y específicas a este motivo que movía y que pretendíamos que se contaminase todas las presentaciones y todas las ponencias del Congreso. Bueno, dicho esto de Mieke Val, paso a comentar un poco la figura de Jordi Colomer. Aparte de que hayamos lidiado en muchas batallas de manera juntos, el trabajo de Jordi Colomer en lo que se refiere al motivo del Congreso ha sido, digamos, ha sido constante casi que desde el principio de su carrera. Jordi Colomer tiene una formación mixta entre la arquitectura, las artes visuales, las artes plásticas y también la historia del arte. Esto lo relaciona, en cierta manera, con Mieke Val, y Mieke Val es muy, muy importante. Y el trabajo de Jordi Colomer también es un trabajo que se desarrolla a lo largo de casi o de más de 30 años. Un trabajo que además ha revertido, o sea, es decir, un conocimiento que ha sido transferido, una investigación que ha sido transferida precisamente a instituciones académicas. Jordi Colomer ha estado trabajando en workshops desde finales de los 90, principios del siglo en el que estamos, ¿no? En workshops a lo largo y ancho del mundo,
desarrollando y aportando el conocimiento de toda la experiencia que un tensor de sentido, que un artista puede producir, no de manera solitaria, porque otra de las características muy importantes del trabajo de Jordi es casi que constantemente una necesidad de interacción, de participar, de hacer participar al público, a los participantes, a los propios actores de sus obras, a los diferentes medios con los que trabaja Jordi, ¿no? Con la fotografía, el vídeo, etcétera. Es un artista, es un productor de tensión de sentido muy transversal, que no ha descuidado en ningún momento una idea muy importante, es muy intermedial, en cierto modo, es un más menos 1961, es la expansión de las artes, es trabajar dentro de un campo expandido y es investigar precisamente ese campo expandido. Esta idea de colaboración, esta idea de ir y venir constante dentro de sus producciones, ¿no? De dinámicas complejas, es un artista, es un productor de sentido en un campo de extrema complejidad. Y esto creo que es interesante porque la obra de Jordi Colomer tiende a ser inagotable en esa producción de sentido. Plena de signos, no puede más que excitar en la audiencia, que participa de sus obras en muchos casos, como decía antes, a la secreción de sentido. Es decir, ante el trabajo de Jordi Colomer, la secreción de sentido es casi inevitable. Me gustaría citar, y porque creo que es una característica del trabajo de Jordi Colomer, esta idea godardiana de la trama, el nudo y el desenlace, pero no necesariamente en ese orden. Es decir, vamos a trastocar, a transliterar nabocotianamente la producción de sentido, la segregación de ese sentido, que es casi que, como diría yo, me iba a meter en un huerto, pero entonces me voy a ir por otro lado, es entrópica. O sea, hay un intento de buscar un equilibrio y al mismo tiempo hay una presencia constante de desequilibrio. No sabemos hacia dónde se está desplazando. La obra de Jordi Colomer también trata esta cuestión de los desplazamientos. De desplazamientos entre los distintos sistemas abiertos, entre los sistemas de objetos, es tremendamente semiótico. Es decir, eso creo que es también una de las características importantes. Y además trabaja las polaridades con una, ¿cómo diría yo?, una complejidad de conexiones muy interesante, ¿no? Es como, para Jordi Colomer, y en trabajos suyos, ¿no?, el desierto no es un lugar vacío, sino precisamente, posiblemente es una escena jamás, nunca vacante. Y esto me recuerda también un poco a Borges cuando habla del desierto como el laberinto, ¿no? Es el laberinto. También me recuerda una película de Dustin Hoffman, Ishtar, que es muy divertida, con un camello ciego, que creo que también puede tener que ver un poco con el trabajo de Jordi Colomer. Mieke Val trabaja sobre las migraciones, trabaja sobre los desplazamientos, trabaja también sobre toda una serie de cuestiones en las que Jordi está inmerso desde principios de este siglo. Esta idea de las migraciones lingüísticas, pero también de las poblaciones, de la mezcla, de la hibridación, el melting pot, de la utopía, de la distopía. Aquí tengo una nota, ¿no? O sea, esta cuestión que es un poco un AC/DC, ¿no? Corriente alterna, corriente continua. Por aquí da calambre y por aquí parece ser que no va a dar tanto. Y posiblemente la elección que tomemos a la hora de digamos, tratar de organizar nuestros pensamientos en relación al trabajo de Jordi Colomer, pues nos equivoquemos. Posiblemente era el otro camino. Es como Alicia en el País de las Maravillas con la galletita, ¿no? Cuesta trabajo saber qué lado de la galletita es el que hay que morder para crecer o para decrecer. Y bueno, podría estar un buen rato y podría analizar muchísimos de los trabajos de Jordi Colomer, pero también estoy un poco emocionado. Prefiero que sea Jordi el que hable de su trabajo, que seguramente lo conoce mejor que yo. Y bueno, lo único que quiero decir es que su proyecto en la Bienal de Venecia, ahora tengo el catálogo desde ayer, voy a empaparme antes de hacer la visita a Venecia, pero creo que el lema del trabajo de este congreso lleva como lema el Glocal, que
viene de un mundo de negocios que en algún momento habité, pero podría ser perfectamente el lema de este congreso el Join Us, únete, porque creo que es uno de los espíritus, o ese es el espíritu que tiene la Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales. Entonces, bueno, pues por favor, Jordi, cuando quieras, estoy emocionado también. Aunque yo sí impuesto la voz. ¿Esto funciona? Sí, ¿le enciendes? Sí. ¿Hola? Sí. Hola. Bueno, yo también estoy muy emocionado, la verdad. Muchas gracias, Maldo, muchas gracias, Emilio. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia y gracias a la organización por esta invitación, porque hace muchos años que no venía a Valencia, en una época he visto a Pepe Romero, que hacía no sé cuántos años que no nos veíamos, y durante un tiempo venía muy a menudo a Valencia, que es una ciudad que amo, que siempre me parece, siempre me sorprende por su vitalidad y por su belleza, la verdad. Y esta invitación en la que tienen que ver algunos amigos, ¿no? Emilio Martínez, al que conocí en tiempos remotos, allá por los años 80 del siglo pasado, cuando dábamos los primeros pasos exponiendo nuestro trabajo, y al que recuerdo de día en su estudio aquí en Valencia, rodeado de grandes esculturas aún bien frescas que contrastaban con los azulejos que cubrían las paredes y hablando de las transformaciones ya en aquella época y las resistencias del barrio del Cabanyal y sus casas de taulellets ante los planes megalómanos del ayuntamiento que querían abrir a grandes avenidas. Y le recuerdo también de noche, en una extraña noche, en un extraño jardín en Luxemburgo, llegando de Bélgica con sus enormes caramelos de colores. A José Maldonado, al que conocí algo más tarde y con el que coincidimos en muchas exposiciones durante la década de los 90 del siglo pasado también, exposiciones que organizaban, por ejemplo, Manel Clot o José Luis Brea, dos cráneos privilegiados que nos dejaron demasiado pronto, exposiciones en las que siempre se creaba un denso debate, en las que Maldonado podía aparecer con un discurso bastante sesudo y críptico o emitiendo grandes carcajadas. En Las Palmas de Gran Canaria, para el doble hermético con Pepe Espaliú, en Sevilla, para los últimos días con Juan Muñoz, esto para citar a aquellas personas que ya no están con nosotros, en Barcelona, en Distancia Cero, o en Austria, para el Punto Ciego en el Kunstraum de Innsbruck, entre otras. Coincidimos también en esos momentos con muchos miembros del Laboratorio de Luz, María José Martínez de Pisón, Salomé Cuesta, Isabel Domènech, Trinidad Gracia. Es un placer que esta ocasión nos reúna de nuevo y es también poder reflexionar en voz alta ante todos vosotros a partir de algunos de mis trabajos recientes. Efectivamente, trataré de desarrollar algunas ideas a partir de proyectos de los últimos años, con la esperanza que resuenen con algún eco en relación a los múltiples temas apasionantes que convoca esta reunión. Yo he escrito un textito que me han pedido aquí los organizadores, que vamos, sale del horno, yo todavía no lo he leído, así que lo voy a descubrir con vosotros. Pero sí me gustaría dejar unas imágenes de fondo, si encuentro lo que quería poner. Simplemente deciros que estas imágenes son de un vídeo que se llama Xville, que es del 2015, creo. 2015, que es el producto de un taller, de un workshop de 2 semanas. Yo creo que es un poco el formato ideal de... Quédate, sí. Que es un poco el formato ideal de un taller, yo entiendo. Para mí un taller es algo full time, quiere decir que durante 2 semanas los estudiantes que participan deben olvidarse de todo lo demás y estar sumergidos en ese tema, ¿no? 2 semanas es un poco el formato ideal porque permite en una primera semana igual analizar y estudiar y hablar y discutir y leer en público
y leer en mesa redonda, cosa que hay muy pocas ocasiones en las que se puede encontrar esa situación. Y en una segunda semana donde se puede materializar cosas, ¿no? Ya digo, este vídeo es producto de un taller de este tipo. A modo de prólogo, les quisiera transcribir aquí una conversación que mantuve recientemente con Blanca Viñas. He pensado que para empezar esta charla podría ser interesante que nos hablaras un poco sobre tu manera de trabajar. Mi manera de trabajar es desordenada. Sin embargo, tus instalaciones parecen muy ordenadas. En realidad me gusta trabajar con gente. Me da pereza trabajar solo. A veces necesito estar solo, pero es solo en algunos momentos. De hecho, cuando decía lo de desordenado, quería añadir que paso mucho tiempo observando cómo la gente ordena las cosas. Pierdo mucho tiempo con eso. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, siempre me sorprende que en la mayoría de teatros, pero también en las universidades, hay una persona en el escenario hablando y luego hay muchas personas, o poquitas, si se han vendido pocas entradas, escuchando lo que dice. Eso sucede porque se han colocado las sillas de cierta manera. Si estas mismas sillas se ordenaran de otra manera, seguramente podría haber más gente hablando. Lo mismo sucede muy a menudo con los cines y las proyecciones en las exposiciones. ¿Cómo se hacen las películas que se muestran en las exposiciones? Muchas veces te invitan a una ciudad. Si no te invita nadie, tienes que inventarte el encargo. Lo primero, esto es muy importante, es ver muchas imágenes. Películas de ficción, documentales, cualquier tipo de imágenes en movimiento. También libros antiguos y leer todo lo que se ha escrito en ficción sobre esa ciudad. Encontrar todo tipo de gente, hablar con ellos. Gente en la calle o grandes eminencias universitarias. Y luego se trata de olvidarse de todo eso, dejar que el inconsciente trabaje y filtre toda la información y te la dé cuando sea necesaria. Y luego, después del olvido, hay algo muy importante que es caminar. Hay varias escalas para conocer una ciudad. Todo esto, al fin y al cabo, gira en torno a la idea de elegir un lugar, donde va a suceder algo. Elegir el lugar o los lugares. ¿Cómo eliges esos lugares? En una ciudad que no conoces o en la ciudad donde has nacido es lo mismo. Primero hay que andar. Eso permite llegar hasta distancias limitadas. Pero esto te faculta también para fijarse en los detalles. Luego hay que perderse en autobús o en tranvía o en metro. El metro da mucha información. Luego siempre hay apasionados de su propia ciudad para llevarte en coche y poder tomar una perspectiva con una escala más grande. Dejar que la gente te proponga recorridos. A veces de todas esas películas o lecturas de las que hablaba, recuerdas algo y le pides a esa persona que te lleve a un sitio determinado. Pero en realidad casi todo sucede por sí solo. Las cosas encuentran su lugar por sí solas. Es una cuestión de tiempo. Hay que tener esa paciencia. Hay un momento en que todo debe precipitarse y hay que tomar decisiones, elegir. Para eso son perfectas las fechas. Pero en ese momento la elección ya se ha producido por sí sola. Y una vez has elegido el lugar o los lugares, entonces uno debe pasar mucho tiempo en ese lugar, agotarlo, para ver qué sucede ahí, qué toma sentido, qué cosas imprevisibles suceden, qué puede construir sentido. Pero a veces has partido no de lugares, sino de utopías, de lugares situados en otra parte, en lo posible. L'Avenir sobre el Falanisterio de Fourier o ese trabajo en Los Monegros, Prohibido cantar, sobre las ciudades casino que se iban a construir en España hace algunos años, cuando la crisis, y la relacionaste con Mahagoni, de Bertolt Brecht, una ciudad imaginaria que Brecht describió en paralelo a la construcción de Las Vegas. En ese caso es un poco lo mismo. Por los periódicos iba siguiendo dónde querían construir esas ciudades, de las que se hablaba como si ya existieran. Me pareció que el de Los Monegros era el proyecto más ambicioso, Gran Escala se llamaba. Los Monegros es un territorio que siempre me ha fascinado. Potencialmente todo puede suceder ahí. E imaginar en ese semidesierto, evocar la ciudad que nunca tuvo lugar, pensé que podía ser interesante. Y después del lugar aparece la gente. Después de visitar el lugar, aparecen claramente algunas de las personas o de los personajes. Aparecen por sí solos. A menudo se trata de un grupo que se va formando progresivamente. Para Prohibido cantar, por ejemplo, estaba claro. Una ciudad de casinos necesitaba de jugadores de cartas, magos, mujeres anuncio,
los taquilleros vendiendo boletos y los clientes. ¿Y dónde encontraste a esa gente? Los magos, por ejemplo, llamamos a unos cuantos y a la pregunta, ¿le gustaría trabajar en Las Vegas? Si respondían entusiasmados que sí, pues era evidente que ellos eran. Cerca de esos terrenos desiertos había un pequeño pueblo llamado Farlete y pedimos a la gente si querían participar. La taquillera de esa ciudad de casinos era en realidad una funcionaria del ayuntamiento. Lo mismo los clientes, vinieron a jugar. Y siempre sucede así. Por ejemplo, en Ixtapaluca, en México, la gente que aparece es la gente que vivía en esa calle, que se podía considerar que era la última calle de la Ciudad de México, la más nueva y la más lejana del centro. Hablamos con algunas personas y así se inicia una cadena. Traen a su primo, a su vecino o a una amiga que ese día no pueden venir, pero viene otro amigo que es la persona perfecta, es decir, que las cosas se ponen en orden por sí mismas. A veces está más estructurado. Me encanta trabajar en el contexto de un workshop y abrirlo también a personas externas, como hice en Tetuán, en Marruecos, donde los estudiantes nos llevaban a todo el grupo a visitar el barrio donde vivían y charlábamos por las calles o en las azoteas. O en Ixville, basado en un cómic del arquitecto utópico Jonas Friedman, del que estamos viendo las imágenes, en el que aparece una ciudad que se construye y se deconstruye. Evidentemente, la levantaron los propios estudiantes, según su criterio, y ellos mismos la habitaban. El cómic se llamaba ¿Dónde empieza la ciudad? En este sentido, eso es lo ideal, formar una comunidad temporal real que se corresponde con su propia representación, habitar en la ficción antes de que ésta quede fijada. ¿Quieres añadir algo más sobre tu forma de trabajar? Bueno, cuando todos los elementos están ahí en el lugar, hay un momento que es algo parecido a cuando hay una explosión y todo sale volando por los aires, literalmente. Por un tiempo las cosas quedan suspendidas. Colchones, instrumentos de música, relojes, tortugas o camiones de gran tonelaje flotando como colgando de un hilo hasta que caen al suelo. Ese lapso es relativamente breve, pero hay que intentar manejarlo para ganarle tiempo al tiempo. Ahí todo es posible. Es lo que se llama el caos, el momento en que las cosas no se han decantado, no han tocado suelo. Es una idea un poco nietzscheana del caos. Cuando las cosas aterrizan, parece evidente que no podía ser de otro modo. Luego, un registro de todo eso, ordenado en un modo preciso, se presenta en el formato de exposición. Yo me declaro partidario del formato expositivo, no por algún tipo de purismo cualesquiera, sino y precisamente por las tensiones que invita a desarrollar, con todas sus paradojas y que resumiré de forma algo brusca en la idea de un combate entre la habitación blanca y la calle. Y eso siempre supone la presencia de personas en uno u otro lugar. Y es precisamente a la calle a donde quisiera llevarles ahora mismo, pero vamos a hacerlo de manera virtual. A una calle del extrarradio de la Ciudad de México que antes evoqué. Para la proyección me permito sugerirles una manera posible de ver las imágenes, pero también una forma posible de percibir la ciudad, una herramienta de lectura. De eso se trata precisamente, de concebir la ciudad como un discurso, considerar la ciudad como un texto descifrable, la ciudad como una inscripción, en el doble sentido del término, del hombre en el espacio, la ciudad como una escritura susceptible, por lo tanto, de lectura, y al habitante como un lector crítico. Citando a Roland Barthes, que tengo la impresión que en los últimos años no se cita mucho y se lee menos, la ciudad es un discurso, y este discurso es verdaderamente un lenguaje. La ciudad habla a sus habitantes, nosotros hablamos nuestra ciudad, la ciudad en la que nos encontramos simplemente habitándola, recorriéndola. Michel de Certeau considera igualmente la ciudad como un texto que los habitantes se apropian y transforman por su manera de hacer.
Simplemente caminando se enuncia algo, puesto que el habitante se apropia de los lugares, los transforma y los actualiza. Caminar es servirse del espacio, como hablar es una realización sonora de la lengua. Esta manera de concebir la ciudad impone una distinción de lenguaje fundamental entre el lugar y el espacio. Antes he nombrado múltiples veces la palabra lugar. Para Certeau, el lugar es un sitio donde las cosas están organizadas según un orden establecido, mientras que el espacio es el lugar practicado. Es decir, el lugar se transforma en espacio cuando existe movimiento, dirección, temporalidad. De este modo, los habitantes practican esos lugares y los transforman en espacio, que no es fijo, sino siempre sujeto a ser transformado, siempre en curso de ser actualizado. Espacio como lugar en transformación. Entonces, dejamos esta ciudad en construcción y vamos a Ixtapaluca, que, como digo, es una ciudad que está al noreste de la Ciudad de México. Este vídeo se titula Avenida Ixtapaluca, Casas para México, y data del 2009. Y que igual... bueno, se dice de la Ciudad de México, de su zona metropolitana, que es una de las más pobladas del mundo y tan extensa, creciendo a tal ritmo que es una ciudad a la que no se le conocen los límites. Las imágenes muestran la urbanización San Buenaventura en Ixtapaluca, que podía considerarse en el momento de la filmación uno de los límites físicos de la implantación de la Ciudad de México. Podría decirse que detrás de esas casas termina la Ciudad de México. Los mapas casi siempre llegan tarde para determinar una situación de este tipo. A menudo me ha interesado señalar los límites que se pueden leer en una ciudad. Los límites geográficos, como en este caso, con todo lo que suponen, pero también los límites históricos o sociales que están visibles en la ciudad, que se pueden leer. En Ixtapaluca se construyeron unas 25.000 viviendas de un solo golpe. Más de 100.000 personas viven en esta urbanización, construida según el modelo de las casas Geo, una promoción privada con apoyo estatal que viene a sustituir la autoconstrucción que había dominado históricamente el modo de asentamiento humano reciente en toda la periferia de la Ciudad de México. El modelo de las casas Geo no está solo imponiéndose en la periferia de las grandes ciudades mexicanas, sino también en numerosos países de América del Sur e incluso en su vecino del norte, los Estados Unidos, de donde proviene, más tarde lo veremos, el modelo que lo inspiró. Cada uno de los volúmenes únicos que forman el módulo primordial de las casas incluye dos viviendas. La diferenciación de los barrios se somete a los cambios de color. El barrio verde, el barrio azul o el barrio naranja. El montaje de este vídeo está estructurado en dos planos. En primer lugar, este plano cenital que procura una visión análoga a la del urbanista, una visión demiúrgica, un ojo que aparentemente todo lo ve. Este tipo de visión nos remite a la tecnología que está en el origen del proyecto. Vemos cómo se organiza un sistema modular, repetitivo, a una escala muy grande, implantado sobre un amplio territorio. Diríase que estamos contemplando imágenes generadas por un render en 3D, previas a la construcción. La cámara va acercándose progresivamente y abarcando menos permite darse cuenta de algunos detalles, de las imperfecciones de esa imagen y nos descubre que incluso hay habitantes de ese espacio, pequeños sims. Este vídeo está grabado 2 años después de haberse terminado la construcción. Como se puede apreciar, los habitantes han empezado a intervenir en la morfología de sus casas, mayoritariamente de modo individual, construyendo en los jardines, en las terrazas, cambiando el color de las fachadas o interviniendo la casa entera.
La planificación urbanística de este plan residencial no prevé locales comerciales y lo sustituye por un gran mall que centralice todos los abastecimientos, pero los habitantes han organizado mercadillos ambulantes o han transformado la primera planta en una tienda ilegal. No hay plazas o lugares comunes. El conjunto es puramente residencial. El modelo es el de una máquina de habitar gigantesca. El segundo plano, que ahora veremos, nos da una visión desde la calle, a altura humana. Los vecinos que aparecen portan un muñeco, una piñata que van pasando de mano en mano. El personaje no fue elegido, más bien se me impuso como un ready-made popular. En todos los mercados de México se venden montones de piñatas. Numerosos personajes están representados, superhéroes, luchadores o caracteres de films y dibujos animados infantiles. Un catálogo extenso de personajes de ficción. El personaje que portan los habitantes de Ixtapaluca era el más popular en ese momento. Se trata, en este caso, lo habréis quizá reconocido, de Buzz Lightyear, el protagonista principal de la película Toy Story. Una famosa película de animación, la primera generada enteramente por ordenador por los estudios Pixar, aplicando la tecnología del 3D. En 2010 se distribuyó la parte 3 de la saga y entiendo que su aparición masiva en forma de piñata en México en ese periodo respondía a los ecos de la campaña de promoción. Ahora no tengo audio aquí. ¿Hay alguien ahí? ¿El audio? ¿Se puede escuchar el audio? Está puesto la clavija, ¿no? Sí. Gracias, que les vaya bien, hasta luego. Adiós. Gracias. A ver si es esto. Bueno, voluntariamente, ya desde el título, Avenida Ixtapaluca, Casas para México, hace referencia, lo habréis también captado, hace referencia a una conocida obra de Dan Graham, Homes for America, que se publicó en 1967. Perdón, voy a buscar las imágenes que van con esto. Que se publicó en 1967 en la revista Arts Magazine y de la que dice el propio Graham, es híbrida a medio camino entre el arte y la comunicación sobre el arte. Graham presentaba la suburbia estadounidense de esta manera, como una reacción al principio minimalista que quisiera que la obra fuera pura materialidad despegada de todo contexto, que no sea el de la galería. Para señalar, añadimos, un contexto social. Quizá Robert Smithson inició una operación semejante con su distinción entre sites y non-sites. Las obras debían siempre
remitirnos a un lugar exterior que se presentaba como el contexto, actuando como un fragmento que metafóricamente indicaba el lugar donde suceden las cosas. En caso de fracaso, la obra en la galería devenía un non-site. Dice Graham en el texto, estas casas no están concebidas para satisfacer las necesidades, no están concebidas las necesidades ni los gustos individuales. Arquitectura o competencia profesional quedan subvertidas por el empleo de técnicas de fabricación simplificadas, fáciles de aplicar a gran escala y por la utilización de planos modulares estándar. Llamadas a llenar zonas muertas, estas casas no tienen por qué adaptarse ni resistir a la naturaleza. No hay unidad orgánica entre el terreno y la casa. Las dos quedan sin raíces, entidades separadas en un orden más amplio, sintético y programado. El texto de Graham fue seguramente tecleado con una máquina de escribir. La revista en la que se publicó era en papel, en impresión offset, en un tiempo en que el mundo digital futuro pertenecía a la ciencia ficción y mucho antes, en todo caso, de la popularización de los programas informáticos aplicados a la arquitectura y a la aparición del 3D. La implantación de estos dos factores no ha hecho sino multiplicar por infinito la expansión de las características descritas por Graham. Evidentemente, la repetición modular, sin límites, no solo en los planos y representaciones previas, es también aplicable a las técnicas de construcción. El 3D permite construir, además, una realidad virtual con todo detalle que se decanta por el momento en las relaciones entre proyecto y ficción hacia una estética hiperrealista. La misma que domina las ficciones que conforman la mayoría del imaginario popular actual. Véanse los saltos de Spider-Man entre rascacielos. Esa reconversión digital permite saltar todo tipo de fronteras y muros. No es de extrañar que Buzz Lightyear se pasee entre módulos interminables proyectados conceptualmente durante la posguerra en Levittown, en el estado de Nueva York, para los jóvenes soldados que volvían de Europa, o en California. La influencia de la ficción en los modos de vida tiene en el cine de Hollywood un ejemplo paradigmático, mucho más sutil en su infiltración que cualquier programa de propaganda agitprop. La idealización del modelo de la suburbia americana, cuyo clímax se corresponde con el American Way of Life, los dorados años 50, tienen en Doris Day la embajadora más efectiva. Estamos tentados de afirmar que en este sentido la alianza entre arquitectura y cine sigue siendo imbatible, o quizá no tanto, porque los habitantes de Ixtapaluca se empeñan en interpretar a ambas, arquitectura y ficción, en un acto de resistencia natural. Conciben piñatas aztecas artesanas y deconstruyen el módulo. Vale la pena hacer un paréntesis sobre el objeto piñata. Se ha desfigurado esto, ¿eh? Disculpad un segundo. No, está. Sí. Bueno, se sube. Se ha quedado ahí un. Parece que no está entero. ¿Eh? ¿Está todo? No, es extenso, es largo. ¿Lo reduzco? ¿Lo ves? Aquí. Vale. Pero ahora si voy para abajo, como que me salta, ¿no? Pues bájalo así. Vale. Disculpad. El objeto piñata merece un pequeño paréntesis. Las imágenes, como veis, van hablando un poco a lo que hago referencia, pero están en desorden, así que tenéis que interpretarlas. Esto es Levittown,
en el estado de Nueva York. Esta es la primera, se puede decir que es la primera suburbia que se construyó. Cuando los soldados americanos volvían de la Segunda Guerra Mundial, volvían de Europa a su país, eran gente joven que querían fundar una familia y vivir en una ciudad era muy caro. Así que los hermanos Levitt inventaron un sistema de construcción en serie, industrial, barato, y pusieron su propio nombre a esa serie de ciudades. Construyeron como varias ciudades en Estados Unidos según este modelo, y eso se llaman Levittown. Se puede decir que todo lo que hemos visto en el cine, esta idea de la casa unifamiliar con un jardincito que da a la calle y está el coche aparcado delante de la casa y uno se va al mall a comprar las cosas y luego vuelve a su casa y se vuelve a encerrar en la casa. Digamos que esto se fundó aquí, ¿no? Y como he dicho, bueno, Doris Day sería igual un poco el paradigma de cuando este modelo se convierte en un modelo universal, digamos, ¿no? De felicidad, de happiness, de la Golden Era y del American Way of Life y todas esas expresiones que hemos oído tantas veces. Algunos estudiosos, retomo el texto, han situado el origen remoto de la piñata en China, donde durante las festividades de primavera, coincidiendo con el Año Nuevo chino, se construían figuras huecas, probablemente de terracota o barro, representando la cabeza de una vaca o un buey adornada de papeles de colores y rellena de semillas de 5 clases diferentes. Los colores representaban las condiciones en que se desarrollarían las cosechas durante el próximo año, y era tarea de los mandarines golpear esa figura para que al romperla se derramaran las semillas. Tenía, pues, según parece, una función adivinatoria ligada al calendario y a los mitos de la abundancia. Marco Polo viajó a China en 1275 en misión diplomática enviado por el Papa Gregorio X con el encargo inicial de llevar regalos al Gran Khan, el emperador chino. Fascinado por el rito de la piñata, dio cuenta de su existencia en su libro de viajes Las maravillas del mundo, escrito a su vuelta. Entre los numerosos tesoros, curiosidades y regalos que trajo a Venecia, probablemente había alguna de esas piñatas orientales. Por otra parte, en el norte de Italia se practicaba desde tiempos remotos, de los tiempos de los romanos, y coincidiendo con la vendimia, un juego en el que con los ojos vendados se debía romper con un palo una olla rellena de dulces que al esparcirse simbolizaban el advenimiento, como en la versión china, de un tiempo de exuberantes cosechas. A principios del siglo XIV, coincidiendo por fechas con el retorno de Marco Polo a Venecia, la Iglesia Católica instituyó que el primer domingo de Cuaresma se jugara a la piñata, así en italiano, con el fin de atraer más fieles, porque es una palabra de origen italiano, con el fin de atraer más fieles a las celebraciones religiosas. La Cuaresma es un tiempo de purificación y de ayuno durante los 40 días previos a la Pascua. Sus fechas, que son variables, se calculan según la posición de la Luna y el Sol, y ese cálculo está evidentemente relacionado con el calendario agrícola y el tiempo de renovación de la tierra. Durante ese periodo, en la Misa Católica, las lecturas versan sobre los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón. El proceso interpretativo de la Iglesia describe un reemplazo del imaginario, de la abundancia al ayuno, de la celebración al sacrificio y de la tierra al cielo. En España, el juego de la olla, en su forma primigenia, es todavía hoy ciertamente popular, quizá, todo hay que decirlo, algo menos desde el advenimiento de la tecnología del 3D y los ordenadores domésticos. Algunos sitúan su entrada en la península ibérica a través de los árabes, pero en todo caso parece fácil deducir que la Iglesia se apropió del juego aplicando las técnicas de nuestros vecinos italianos,
adaptando significativamente el calendario y acomodando los simbolismos a una reinterpretación interesada. El juego seguía siendo muy divertido y todo instrumento es válido para ganar adeptos a la causa de la fe. Los misioneros españoles que participaron de la conquista de México y, por ende, de California, utilizaron la piñata como un instrumento clave de la evangelización. Efectivamente, como en China, en el norte de Italia y en España, también en México, mayas y aztecas efectuaban rituales semejantes utilizando piñatas. No había más que efectuar un sincretismo autoritario. La piñata de 7 picos es, a decir verdad, un perfecto instrumento de mnemotécnica representando cada punta, cada uno de los 7 pecados capitales. Quien a golpe de bastón lograba destruir concienzudamente al maligno, pecado por pecado, obtenía la recompensa que se albergaba en el interior del fetiche. Chuches, golosinas, espejitos y demás bagatelas, pero también comida de verdad para los que tenían hambre. Y se ofrecía también, de paso, el reino de los cielos. Una conquista de los imaginarios donde el medio es la violencia y la violencia es el mensaje. No se trata tanto de la violencia del propio juego, sino de la manipulación de las reglas. Pero hablemos de nuestra piñata. ¿Quién es Buzz Lightyear? Inspirándose de Buzz Aldrin, la segunda persona que caminó sobre la superficie lunar, el astronauta encarna la idea genérica del conquistador del espacio, que encontró en el contexto de la Guerra Fría, la NASA fue fundada en 1958, la ocasión de reactualizar la iconografía estadounidense de ese conquistador de espacios, hasta entonces monopolizada por el cowboy, el vaquero, y la épica conquista del oeste americano. A través de la realización de un sueño tecnológico y anticipado por los relatos de ficción, y de esta manera imponer su preeminencia en la carrera espacial ante la Unión Soviética y dominar de vuelta la dirección futura de cierto imaginario a nivel planetario. Se trata, pues, aquí también de esa doble conquista, una doble colonización, la del espacio físico y la del espacio de las representaciones. La decepcionante evolución posterior de la carrera espacial americana, este es el Challenger. No sé si algunos recordáis. Digamos que en un momento la NASA mandó el Challenger, ¿no? Que se suponía como el cohete máximo y tal, y explotó ante los ojos de todo el mundo, ¿no? Nada más salir. La decepcionante evolución posterior de la carrera espacial americana, señalada trágicamente con la explosión del transbordador espacial Challenger en 1986, retransmitida en directo a través de televisión a todo el planeta, inclinó la balanza estratégica hacia el pasado y se decantó por la rememoración de los momentos gloriosos de ese programa especial, especialmente alrededor del éxito que supuso el programa Apolo y la llegada del hombre a la Luna en 1969. También retransmitida por televisión, que yo recuerdo perfectamente. ¿Tú también recuerdas? Sí, que me gustaban esas cosas. Como un verdadero acontecimiento audiovisual a nivel planetario. Un poco esto es en Berlín, por ejemplo, esto es en Central Park. Son así como distintos lugares del mundo, la gente contemplando este momento, ¿no? El Papa en Roma. En el mundo de las imágenes se puede reconquistar el espacio perdido y relanzar una seducción sin límites, focalizada en los momentos gloriosos, lo que algunos estudiosos han llamado
ficciones compensatorias. En los últimos meses, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado repetidamente el deseo de hacer América grande otra vez, hacer que América gane las guerras otra vez y de retomar la carrera espacial otra vez. Cosas todas ellas que le hacían sentir orgullo cuando era pequeño. La frase más conocida de Buzz Lightyear, que repite a modo de eslogan, es «hasta el infinito y más allá», «to infinity and beyond». El compañero de Buzz Lightyear, su mejor amigo, pero su rival más acérrimo, es su predecesor, ese otro héroe de la conquista, de ese doble espacio. El sheriff Woody, un cowboy old-fashioned, ¿no has visto antes? Que en Toy Story 2 se revela estar basado en el personaje protagonista del famoso show de televisión de los años 50 titulado Woody's Roundup, un ingenuo show de marionetas. Su nombre completo es Woody Pride, Woody el Orgulloso. Es un juguete que sus propios compañeros reconocen como antiguo, pasado de moda, por ejemplo, en sus gustos musicales. Su frase favorita es «Reach for the sky», que podemos traducir por «vamos a por ello, vamos hasta el cielo». Un grito de acción, de conquista, pero que al tiempo señala la existencia de un límite. El cielo es el límite. Límite espacial ampliamente superado por su compañero astronauta Buzz hasta el infinito y más allá, y por los evangelizadores españoles, ganemos el cielo por la eternidad. ¿Y qué dicen los mayas, aztecas y los habitantes de Ixtapaluca? Transcribo aquí un texto de un blog mexicano que apareció cuando hice la exposición en México. Bueno, esta es la obra de Dan Graham que cité antes, que como sabéis se publicó, es una obra destinada a ser publicada en una revista, después de haber sido rechazada por varias revistas. Se publicó en 1977. Es un texto muy neutro que describe un poco este tipo de arquitectura suburbia, y Dan Graham siempre habla de esta obra como en relación al arte minimal, ¿no? Incluso hay esta analogía con los camiones aparcados, ¿no? Esos módulos aparcados, esa pura forma geométrica. Decía que iba a leer qué dicen los habitantes de Ixtapaluca. Leo pues un post de un blog. Es ligeramente, de Mayra Daniel, se llama la autora. Es ligeramente molesto que venga gente a explicarnos qué pasa con nosotros los mexicanos. Quizá por eso resulta un poco irritante quedarse a ver completa la instalación de vídeo de Jordi Colomer. Quizá, como ejercicio de autocrítica, uno pueda reflexionar en muchas cosas al ver esa repetición de casas color crema, con vivos verdes, muchas vacías o aparentemente abandonadas en espera de ser vendidas, traspasadas o rentadas. Otras casi como casas fantasma. Las casas que muestra Jordi Colomer son las de cualquier conjunto residencial de interés social. Pequeños huevitos donde, en teoría, familias nucleares deben de formar sus vidas y compartir un estatus social, una forma de organización, una repetición ad infinitum. Muchas de estas residencias corresponden a las llamadas ciudades dormitorio, de las que Ixtapaluca es un ejemplo claro, donde la gente no crea lazos ni se relaciona en gran medida por la falta de lugares comunitarios. En estas casas no hay la tienda de la esquina, la farmacia de confianza ni la vecina chismosa. Estas nuevas casas exigen nuevas formas de organización donde las plazas comerciales forman una parte importante y lo artificial parece la norma. Algo de la entropía propia del abandono se cuela en muchas de las casas, mientras que otras muestran las claras intervenciones de los propietarios que, en su afán de mejorarlas, rompen el molde y la sincronía, dando pie a diversos experimentos coloridos con diversos grados de rareza y mal gusto. La videoinstalación de Jordi Colomer representa la mirada del otro, desde alguna otra orilla, donde podemos ser reinterpretados
y reconstruidos, aunque esta reconstrucción no tiene las piezas aseguradas en el viaje de ida, ni tampoco en el de regreso, por lo que puede uno perderse en la traducción. A mí, mi favorito es este último párrafo. Esto es cuando Nixon llamó a los astronautas cuando llegaron a la Luna y dijo, esta es la llamada más importante que se ha hecho desde la Casa Blanca, ¿no? Y seguramente que lo es, porque ya no va a volver a llamar por teléfono nadie más a alguien que ¿no? Algún astronauta. ¿Sí? Uf. Más o menos, tú tranquilo. Uy. Joder. Bueno. Ya. Sí quiero salir de esto. Bueno, esto es la tecnología. Vale. Esto es la sala de entrada al pabellón español, el proyecto en Venecia. Esta es la sala que distribuye, digamos, las otras salas y es la única que está con luz natural. Son una serie de maquetas de plancha de aluminio serigrafiadas y el título de esta parte de la instalación se llama Hoteles de 3 y 4 estrellas, apartamentos de playa y centros comerciales construidos en la costa española de 2008 de 1968 a 2008. Es un poco un paisaje genérico, anónimo, que la gente no sabe muy bien qué es. Y precisamente se trata un poco de eso, ¿no? de encontrar un hueco en el interior de este paisaje. Hay una bandera, que es una bandera que va cambiando, que es la bandera del movimiento que luego se propone. Y hay 4 salas después donde hay proyecciones con un principio siempre de este sistema de gradas enfrentadas, digamos, en el que uno está mirando unas imágenes, pero tiene al mismo tiempo gente que está mirando la pantalla que está encima tuyo, así que ves al mismo tiempo o puedes elegir si miras a las imágenes o a las personas o todo al mismo tiempo. Es un poco una instalación que quiere voluntariamente distraer el ojo, digamos, y que uno tenga que decidir qué está mirando. Lo que se cuenta en estas pantallas es básicamente la historia de un grupo, varios grupos que están liderados por 3 mujeres. Laura Weismar, que es una actriz, Lydia Lange, que es una cantante y poeta, y Anita Depp, que es una empleada de banco y bailarina. Y así, realmente vamos a tener que acabar, ¿no? Así que voy a poner unas imágenes. Tranquilo, pero ¿cómo vamos de tiempo? Vamos apretados. Ya, pues vale. Entonces os voy a pasar alguna imagen en vídeo, en exclusiva mundial, porque hasta este momento solo se ha visto en Venecia. Esta, por ejemplo, es
es Laura Weismar, es una de las mujeres. Hay varios elementos, uno de ellos es esta construcción metálica que tiene ruedas, que le llamábamos el pabellón. La idea era sustituir el pabellón de España por un pabellón móvil que se fuera dando vueltas por el mundo y que, luego lo veréis, se despliega como un pequeño teatro ambulante en el que Laura cuenta un relato de Kafka, que se llama la construcción de la Torre de Babel. La característica de Laura es que habla 8 lenguas. Entonces, cuenta este relato mezclando las 8 lenguas en fragmentos, ¿no? Esto es un poco la apariencia que pueden tener algunos de los grupos que van desplazándose. Hay que imaginarse que uno está viendo varias pantallas al mismo tiempo y que lo ve todo de manera fragmentaria y que el propio desplazamiento, hay 5 salas en las que uno se va desplazando, se puede sentar en las gradas, puede cruzarse con otra gente, ve imágenes que están en la otra sala. Es decir, es una visión como muy fragmentaria de todo esto que sucede, ¿no? Como habéis visto, hay también varios elementos que identifican al movimiento. Hay por una parte el vestido, hay esta especie de Mondrian reinterpretado, estas chaquetas verdes, que son en realidad uniformes de trabajo, mezclando uniformes de jardinero, de enfermero de hospital, trabajos diversos. Hay esa bandera, hay estos elementos de plástico en colores, hay esas maquetas de esos edificios anónimos que ellos mismos portan. Este es el pabellón, que por ejemplo visita en este caso un parking de caravanas que durante el invierno se guardan en sitios y quedan ahí como durmiendo, ¿no? Como hibernando, sin habitar. Entonces se trataba también de animar ese sitio, que es un poco una especie de cementerio de elefantes de la movilidad, ¿no? O algo así, donde hibernan las caravanas, ¿no? Te pega el chiflón y te enfermas, ¿no? Ah, sí. Este es un grupo que está reunido por otra de las mujeres, que es Anita Depp, que es una chica de Barcelona, que sus padres vienen de la India. También hay este tema del vestuario, digamos, de que todos los miembros de este movimiento llevan este tipo de chalecos
donde hay inscrito nombres de ciudad o universidades de ciudad, que luego, fijándome ahora, veo que en todos los aeropuertos, estaciones, todo el mundo va vestido así, en realidad. Es este intercambio de yo pertenezco a una cosa que en realidad no es esta, pero hay como, por el propio vestuario se crea este desplazamiento geográfico así como infinito, ¿no? Bueno, esta gente está esperando que llegue esto. Hay una mascota también, hay una mascota gigante que es la mascota del movimiento. Bueno, como parece que vamos muy mal de tiempo, esta es Anita. Que como habéis entendido es un poco el espejo que se produce en la propia instalación viendo las proyecciones, ¿no? Es este dispositivo de las gradas enfrentadas de un público que puede intercambiar su posición con el modelo. En fin. Esta es Lydia Lunch, con la que grabamos en Atenas y en Nashville. En Nashville, como sabéis, es la capital de la música country, pero es también conocida como la Atenas del Sur, porque hay una reproducción a escala 1 del Partenón de Atenas. En el centenario de la ciudad decidieron construir un Partenón. Entonces, Lydia convoca a la gente a un pequeño concierto ahí en el Partenón de Nashville, ¿no? We can't live in this twilight zone anymore. We can flip the script. We can bring about change. We can have a new answer to the endless age-old question. And there must be more. There has to be more. We want and deserve more than what we are given. That's right. No longer slaves to the wage. No longer living on a prison planet. But finding something more within your life, finding peace within yourself, peace upon this planet. My friends, won't you join me noon at the Parthenon? Could you imagine 200 Esto es en Atenas. Bueno, esto es... Si acaso, bueno, ella va convocando a la gente a irse al Partenón, como vamos a tener que ir acabando. Simplemente os leo, me salta un trozo, pero tendréis ocasión de leerlo en la publicación, por lo que entiendo. Os leo simplemente el final para que entendáis un poco el hilo de todo lo que estaba hablando, porque igual no se entiende absolutamente nada. La idea de que Ixtapaluca es ese monstruo de un modelo que quiso ser para una vida feliz, se convirtió en una especie de pesadilla, una distopía, pero cabría imaginar que ese extrarradio nos pertenece a todos y habría que permitirse en la imaginación imaginar que ese extrarradio y esa manera de construir en 3D evolucionada, podría llegar un momento en que el diseñar en 3D inmediatamente se construyera en la realidad, ¿no? Entonces imaginemos un mundo distópico de este carácter,
En el Mediterráneo las ciudades se dilatarían en hoteles de 3 y 4 estrellas, en apartamentos de playa abandonados por temporadas, ocupando toda la costa. Y en ese mundo cabría imaginar una comunidad que produciría espacio o lo que es lo mismo, unos grupos dispersos que como única solución vital se proponen habitarlo de un modo no alienado. Abandonar toda producción del lugar y dotarlo de sentido en el movimiento permanente. Desprenderse del concepto de hogar y habitar poéticamente la ciudad extendida ahora en todas direcciones. Encontrar los huecos. Quizá es necesario recordar que si queremos oponer resistencia a la banalización distópica, deberíamos guardar un impulso utópico en nuestros actos de cada día. Instituir un nuevo nomadismo voluntario, reunirse en la calle, organizarse en grupos efímeros y salir a la deriva. Tal era el programa que propone el proyecto Únete Join-Us para la Bienal de Venecia, que llevábamos a cabo realmente durante unos meses. Si allí donde se pone el pie, eso es la calle, hay que dar patadas en la calle. Muchas gracias. Sí, hay micros aquí. Sí. Igual estaría bien que... Vamos, yo he pedido antes, ya sé que vamos muy mal de tiempo, pero no sé si... uno se queda muy frustrado si no hay una... Si por la distribución de las sillas solo se habla desde el escenario, ¿no? Como he dicho al principio. El botón rojo, manténlo pulsado. Sí que funciona. Bueno, una cosa. Independientemente de que ahora alguien quiera comentar alguna cosa, respecto al programa, lo digo porque hay gente que ha salido, ha ido a sus mesas, porque estaba previsto que a las 12 empezaban los comunicados y han ido a poner sus pinchos con sus presentaciones, etcétera, tal. Y bueno, entonces vamos a retrasar media hora esas presentaciones, porque además también hay previsto en la Sala Azul un coffee break, porque además ya son horas que nos recompongamos un poco también, ¿verdad? Os lo digo porque entonces las comunicaciones empezarán a 12:30 y ahora está abierto también el coffee break para que cuando acabemos, salgamos de aquí, podamos tomar algo y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora tocas dar la palabra a, si hay alguna pregunta por parte del público, etcétera, etcétera, ¿vale? Solamente quería recordaros eso. ¿El micrófono quién lo pasa por el público? Ahí hay preguntas, a fondo. Es que desde aquí lo veo bien. Hay un señor allá. Yo tengo mogollón. 3 hojas, 4 hojas. ¿Preguntas? Bueno, mi pregunta es bastante simple. ¿Por qué mayoría de los que actúan en esas acciones son tristes, excepto esa animadora de origen hindú? ¿Son qué, perdón? Tristes, ¿Tristes? caras serias. No hay ninguna sonrisa. Están tristes. Ah, están tristes. ¿Están tristes? La gente que actúa. Bueno, ahora no sé. No, es que precisamente hay un... yo estoy viendo las imágenes que se están riendo justo ahora. Espera, no. Bueno, es que a ver, esto dura... Bueno, esta chica se está tronchando muy bien. Bueno, el total de duración de los vídeos es 1:20, 1 hora y pico. Yo creo que no hay ninguna voluntad en este caso, la verdad. En otros vídeos a lo mejor podría reconocerle una intención de gravedad. En esta realmente es que es la propia gente la que está ahí. Y yo creo que hay bastante, vamos, aquí yo creo que se lo pasaban bastante bien, ¿eh? Mi única función en estos casos es casi estar detrás de la cámara e intentar capturar algún momento de todo lo que sucede, porque las cosas que suceden por sí mismas. Pero
Pero bueno, en fin, puede ser que haya dado esa impresión, no sé. ¿Por qué? No, más bien le pregunto yo a usted, ¿por qué saca esa conclusión de la tristeza? Ajá. Puede ser. Yo tengo la sensación, no es que quiera responder por Jordi. Por favor. No, pero digamos, es que me resulta inquietante la pregunta. Y entonces cuando veo esta parte del proyecto, también digo, pues es verdad que puede ser que en algún momento parezcan como no tristes, a lo mejor, porque eso ya es como profundo, es una cuestión del alma, es un estado del espíritu, sino que no sonríen, que es otra cosa distinta, que puede tener que ver con esta cuestión de, que no sé si son actores profesionales, que imagino que no, y entonces hay cierta tensión, ¿no? en el hecho de que te están filmando, que se generan ciertas dinámicas y que uno se concentra, ¿no? Para poder participar de ello. Pero... Yo entiendo, o quisiera entender la pregunta, en el sentido de que lo que he descrito, la verdad que eso sí que ha sido voluntario, describir un paisaje un poco desolador, incluso apuntar a un futuro terrorífico, ¿no? Digamos que esa suburbia que se expande por el mundo entero y hay que intentar encontrar un agujerito en el que poder habitar, ¿no? Ya abandonar las casas y simplemente habitar en... es que no puede haber imagen aquí. Sí, si quedas aquí, se activa. No. ¿Sí? Ya está. Bueno. En ese sentido, sí, ha sido realmente voluntario. Incluso cuando estaba escribiendo el texto lo pensé y dije, pues sí, hay que ir hasta el final. Pero yo creo que ese grupo, precisamente, que es un poco el proyecto de Venecia, lo que intenta describir es las andanzas de estos grupos en diferentes ciudades y en geografías que no son localizables así perfectamente. Es precisamente una especie de pequeña resistencia, pero muy natural hasta cierto punto, ¿no? Y las situaciones que están registradas son situaciones bastante reales. Es decir, este baile que se puede decir ahí son siempre sitios, por ejemplo en Barcelona, estos temas de la danza, espacios vacíos que han quedado en medio de la ciudad y que no pertenecen a nadie, y cómo animar esos sitios, por ejemplo, ¿no? Realmente. O sea, estar un domingo entero allí dándole un poco de vida a un sitio que no pertenece a nadie, que no sucede nada. Y esa era un poco la idea. Pero sí, igual entiendo que el paisaje que he descrito y el paisaje en el que tiene lugar, que es una especie de ficción de un futuro posible bastante próximo. O sea, está planteada así, como un relato de anticipación casi, ¿no? Dentro de poco vamos a abandonar todos nuestras casas y vamos a organizarnos en grupos nómadas, como fuimos en los orígenes de la humanidad, y como hay mucha gente en estos momentos que se siente obligado a ser nómada, no por voluntad propia, sino porque caen bombas encima de sus casas, ¿no? Y esos grupos que existen, que son muy numerosos y que vemos cada día, nos hablan de ellos, yo creo que hay un tabú con el nomadismo que causa un rechazo, ¿no? Desde toda sociedad nómada, para nuestra organización social es algo inaceptable, digamos. Entonces era un poco intentar traspasar ese tabú y proponer una posibilidad de una sociedad nómada en la que nos organizaríamos voluntariamente como nómadas y intentar imaginar qué significa esa situación, ¿no? Hola. Bueno, agradecer tu conferencia, que ha estado bastante bien. A mí me ha quedado un poco una duda que ya no alcancé a escuchar mucho en el texto. Hablabas de formar una comunidad real y no recuerdo el enunciado completo, pero ¿qué significa formar una comunidad real? O sea, es decir,
ahorita somos una comunidad, pero ¿qué implica como esta realidad que además está grabada en video o en cine o lo que sea y se presenta con estas acciones, ¿no?, que son, supongo, del sitio, pero ¿qué implica cuando ellos salen a la cámara y saben que están frente a la cámara o qué implica esa parte? Bueno, creo, no recuerdo la frase, pero digo que lo ideal, digamos, es cuando la comunidad real se corresponde con su representación. Es decir, que esa comunidad habita en una ficción. Ahora mismo se supone que no estamos viviendo una ficción, pero bueno, no estoy seguro tampoco, pero quiero decir, voluntariamente hay un enunciado de vamos a vivir esta situación, ¿no? Y eso dura unos días, con una serie de gente que normalmente tiene una relación real con esa proposición que se hace. Entonces, esa es la historia, es vivir durante un tiempo efímero, corto, se crea una comunidad que habita en la ficción, pero la habita realmente. Y eso queda registrado. O sea, queda registrado. Yo lo que hago por allí es eso, es intentar pescar cosas que suceden, ¿no? Porque el mayor mérito igual es intentar crear situaciones que se desarrollen por sí mismas, porque precisamente hay un grupo de personas, bueno, ¿no? Es una comunidad real que hace cosas por ella misma. Entonces yo estoy allí con la cámara, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. He disfrutado muchísimo de oírte y de ver por aquí. Y estoy muy interesada en que pudieras contarnos un poco cómo se establece esa relación con las personas que habitan ese lugar, por ejemplo, en lo que has narrado sobre México, y cómo se genera ese diálogo para que puedan ser parte del proyecto. No sé si hay un guión previo que conocen o si por lo menos sí conocen el concepto de la acción que quieres generar o la idea que hay detrás, porque me parece que parte del valor que tiene estas intervenciones es precisamente cómo transformas el lugar después de haber estado allí. O sea, no creo que sean las mismas personas antes y después de tu llegada y generas una reflexión que luego es compartida con nosotros, pero que en ellos seguro que no sé, les ha modificado. Pues depende de cada proyecto, depende de cada proyecto. En Ixtapalucas realmente, y esa parte, digo, en ese momento era la última calle de México, es un barrio absolutamente marginal donde la gente de México me decían, pero no podéis ir allá, o sea, os van a matar mañana. Y bueno, siempre lo que sucede en estos sitios es al revés. Uno cuando se presenta allá, pues empieza a hablar con la gente y la gente se interesa porque qué están haciendo estos aquí, qué quieren hacer. Todo eso se produce de una manera muy fluida. O sea, por ejemplo, a veces está más estructurado, más ordenado, como contaba antes, a través de workshops o cosas así. Yo intento evitar, la verdad, por ejemplo, las asociaciones de vecinos o las cosas organizadas, digamos, ¿no? Porque siempre crea un filtro que oficializa la cosa, la hace como más pesada. Se trata como de encuentros bastante casuales. No he mostrado un vídeo, L'Avenir, que es una reinterpretación libre así sobre el proyecto de los falansterios de Fourier que grabamos en el Delta del Ebro. Y entonces hay una comunidad ahí que lleva unas maquetas y montan un falansterio, bueno, comen una paella porque Fourier habla mucho de la comida, etc. Ese grupo, que son unas 20 personas, realmente se fundó, yo no sé muy bien cómo, quiero decir, venían 3 con nosotros, un italiano, un húngaro, luego vinieron una gente de Amposta que trajo a otros amigos cada día, o sea, una señora que dijo yo voy a hacer la paella, se pasó un día haciendo una paella. En realidad, yo les conté en 3 minutos quién era Fourier y que era un falansterio. Y entonces estaban entusiasmados, pero es que da igual, quiero decir, les hubiese hecho un falansterio o... quiero decir, el posicionamiento de vamos a considerar un lapso de tiempo, esto duró 3 días, por ejemplo, vamos a estar 3 días, si quieren venir,
aquí estamos haciendo cosas diferentes, no tienen que actuar, ¿no? Es una situación, vamos a vivir. La mayoría de gente se apunta, vamos, sin ningún problema. Sí, buenos días. Bueno, agradecer a Jordi todo este despliegue que nos estás brindando en este momento, con esta manera de habitar ciudad, habitarse dentro de un proyecto casi entre el performance, cotidianidad, o sea, es maravilloso. Yo te agradezco que nos presentes tú esta pieza, ¿no?, tan fresca. Y tú lo nombraste, pero yo no pude memorizar a la autora del blog que describe y analiza tu obra, uno de tus proyectos en México. Entonces, la nombraste, pero no sé. Estará en la publicación, se llama darinasilverstoneblogspot.com. Ah, muy bien. Yo lo Muchas encontré gracias. por casualidad y se llama Mayra Daniel. ¿Mayra? ¿La conoces? Muy bien, muy bien. No, pensábamos que era otra, Es que igual resulta otra autora que y estábamos esto suele pasar en la también. Hombre, intriga, Mayra ¿será? Daniel, pero sí. Muchas gracias. Sí, yo viví en su casa. Hola. Uy. A ver, Hola. no veo nada. Aquí. Hola. Quería preguntar en relación siempre a esta obra de las Casas de México, que me interesa especialmente, aparte del resto. Quería saber cuál fue tu conclusión final. Es bastante curioso la frase con la que iniciaba el blog, que decía que viene aquí Colomera a decirnos a los mexicanos cómo vivimos. Bueno, tú has ido a analizar cómo viven y la peculiaridad de la construcción que has mostrado. El tema me interesa, no sé si tiene mucho que ver, para mí sí, la construcción a la que has llamado un poco el estilo americano, ¿no?, el American Way of Life. Me vino a la memoria un film que me gusta muchísimo, Revolutionary Road, de Sam Mendes, basado en una novela, ¿no?, en la que se muestra en los años 50 esta pareja que realmente son el ejemplo, uno de los primeros ejemplos que cumplen los requisitos para formar un modelo de familia que vive en esas casas y tiene una vida ideal. La paradoja está en el título del libro, Revolutionary Road, sobre todo en el momento en el que la protagonista dice, es que esto no es revolucionario, es que nosotros queríamos ser diferentes, no queríamos ser el ejemplo de lo que será a todos igual, ¿no? Entonces, volviendo a esta obra, quería saber tu conclusión final. En 2009 o 2007, que construyen estas casas, realmente la gente que vive ahí quiere un American Way of Life, o por el contrario, cuando tu ojo se acerca y ve que las casas vienen modificadas, que crean mercadillos, que crean negocios, llevan la vida cotidiana mexicana a la construcción americana, o, en fin, tu conclusión. Gracias. No, claro, la cita que haces de Revolutionary Road tiene todo el sentido porque yo he hablado del cine de Hollywood, digamos, como casi un aparato de propaganda de modelos, y que el cine y la arquitectura son dos instrumentos de transmisión de modelos culturales, digamos, ¿no? Pero evidentemente el propio cine americano ha hecho la crítica de esa suburbia, y hay muchas películas en que la suburbia se presenta como el lugar de la pesadilla, ¿no? En la American Beauty está el señor ahí espiando a la vecina, imaginando sus locuras de tal y tal, pero es un sistema de represión, y todo eso siempre pasa en la suburbia. Es decir, la suburbia es un lugar que es el contramodelo también de ese modelo de los años 50 dorado, todo lo que hay ahí de perverso y de oscuro, ¿no? En el texto también, tampoco lo he tenido tiempo de leerlo, creo que lo digo, está por ver, yo no tengo una opinión. Creo que hay un combate ahí en Ixtapaluca por saber si los habitantes van a quedar completamente engullidos por esa urbanización o si van a lograr que crezca una especie de hiedra
una especie de proceso entrópico, pero social, digamos, que transforma ese lugar en otra cosa, ¿no? Lo que sí es cierto es que inmediatamente a los 2 años la gente había tomado la libertad de cambiar las casas, vamos, enteras incluso, y organizar mercados en la calle, los mercados mexicanos, ahí, en esas calles que hemos visto. Está por ver. Es un sitio muy complicado, no hay transporte público. Hay mucha gente que cuenta que durante el día se van a trabajar fuera de allí, porque allí no hay trabajo, y cuando vuelven durante 8 horas no ha habido electricidad en la casa porque no da, la red de electricidad no da para toda esa ciudad, y todo lo que tenían en el frigorífico se ha podrido, no hay recogida de basuras, en fin, hay muchos problemas. Pero siempre cabe la posibilidad de tener la esperanza de que la gente se puede organizar por ellos mismos, ¿no? Porque es la única... Es un poco lo que intento decir con los grupos de Venecia también, que hay que organizarse en grupos, no hay que esperar que venga el Salvador que ve ese proyecto y lo... ¿no? Y pone ahí otros elementos que hacen falta para Te organiza la vida. ¿No? El Salvador. Bueno, pues como estamos justitos de tiempo, nada, agradecer a Jordi, pues, en fin, este buen rato que hemos pasado, que hayas recorrido tu trabajo y el proyecto de Venecia. Dar las gracias a todos los que habéis asistido a la sesión y nada, creo que ahora toca un coffee break, ¿no? Pues nada, rapidito, ahora un rapidito. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, te habrá quedado a gusto. No pensaba que fuera tan largo el texto, fíjate. Pero es que claro, tío...